Entonces, les voy a hacer unas preguntas. ¿A quién le gusta acá depender de alguien más? ¿A todos les gusta depender de alguien más? ¿A todos les gustaba hacer trabajos en grupo en el colegio, en la universidad? ¿A nadie? ¿A nadie le gustaba hacer trabajos en grupo? Bueno, listo. Entonces, el tema de hoy se llama depender de Dios. Entonces, primero les voy a leer como los dos significados que encontré acerca de depender. Uno es estar sujetos a las condiciones, limitaciones o restricciones que imponen otro hecho u otra acción que siempre va a depender de otra persona o de las circunstancias, ¿cierto? Entonces, esa puede ser una de las definiciones y yo creo que acá como todos ya nos dimos cuenta que no les gustaba trabajar en grupo, sino que les gustaba estar solitos. A mí también me pasaba. Yo normalmente, yo me acuerdo de haber perdido como un trabajo en la universidad por no haberlo hecho en grupo, porque era una de las condiciones que había puesto el profesor, pero yo creo que a todos nos cuesta mucho relacionarnos con las demás personas y más cuando las demás personas no cumplen dentro de los grupos, ¿cierto? La segunda definición es, que me parecía más bonita, y es estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. Esa suena como más bonita, ¿cierto? Y esa es como la que vamos a aplicar en esta noche. Entonces, el texto lo podemos encontrar, lo voy a separar como en Génesis 2 y les voy a ir contando como acerca de la historia. Entonces, tenemos primero que nosotros y el hombre fue creado para depender de Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 2 y les voy a ir diciendo 6 situaciones en las que podemos ver la dependencia de Adán hacia Dios. Entonces, la primera es para ser una persona corporal y tener vida. Ese lo podemos ver en Génesis 2:7, cuando dice así: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Bueno, antes de eso, me faltó decirles que en todo Génesis 2 va a contar acerca de cómo fue el proceso con Adán desde el momento de la creación, pero también muy importante que habla acerca de que Dios fue quien tomó, fue Dios quien hizo pues absolutamente todo, y no se habla que Adán haya hecho algo en esa creación, sino que todo dependía de Dios. Entonces acá dice, precisamente en ¿cuál es la primera dependencia que podemos ver para el hombre existir? Esta necesidad del hombre existir lo podemos entender de esa manera. No había forma de que Adán se creara por sí mismo, sino que solo dependía de Dios precisamente y de su voluntad que Él existiera dentro de la creación, y por eso estamos todos hoy acá. Esa sería la primera. La segunda lo podemos ver en Génesis 2:8, que dice, dependió de Dios para que le buscara un hogar, y dice así: y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El huerto era el lugar donde Dios había destinado para que Adán estuviera y que pudiera estar como rodeado de los alimentos y de todo lo que estaba ahí. Era un lugar especial dentro de todo el jardín destinado para su habitación, ¿cierto? Entonces eso lo podemos ver también ahí en Génesis 2:8. Ahí podemos ver la preocupación de Dios, no solo de que el hombre fuera creado, sino que también se empieza a preocupar porque tuviera un techo y un lugar donde estar. El tercero, dependió de Dios para tener alimento. Génesis 2:9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ahí también vemos, ¿a quién les gusta comer acá? Estos días me acuerdo, hoy estaba hablando con mi esposa y estos días ha estado como maluca del estómago y me estaba diciendo que a mí lo que más me gusta, ella me decía, lo que más me gusta es mi esposo y comer. Y yo nomás me daba un pesar porque ahorita estaba diciéndome que ojalá estuviera bien para el cumpleaños para poder comer bien, porque estos días ha estado como comiendo solo frutas porque ha estado mal del estómago. Todavía no sabemos qué será, pero estamos esperando a ver qué es. Entonces, en este Génesis 2:9 podemos ver cómo Dios se preocupa de crear al hombre, de crearle un lugar donde pueda estar y también de que él tenga un alimento para que pueda sobrevivir. El cuarto dice así, Génesis 2:15, ahí se salta un poquitico más, dice, dependió de Dios para tener un trabajo. ¿A cuánto les gusta trabajar? Ay, sí, a todos, ahí sí, amén. Entonces dice así, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y lo cuidara.
Entonces ahí podemos ver que no era el propósito de Dios que el hombre estuviera ahí andando y divagando por el huerto, sino que había un trabajo también para él, que él debía cultivar y debía estar pendiente de todo el huerto y de todos los alimentos. El quinto es, dependiendo de Dios para saber qué era lo que agradaba a él y qué era lo que podía hacer y qué no podía hacer. Ese lo encontramos inmediatamente después, en Génesis 2, 16 y 17. Y dice de la siguiente manera: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces ahí me parecía muy interesante que hasta todo el momento estamos viendo que Dios lo creó, luego le dio un techo, luego le dio alimento, luego también le dice que debe trabajar, pero por último le dice qué debía hacer y qué no debía hacer. Entonces resulta muy lógico que Dios le dé todo esto, pero que también le ponga un límite y qué es lo que él debería hacer y qué es lo que le agradaba a Dios. Y por último, pero muy importante también, yo creo que lo más importante, dice, dependió de Dios para tener una ayuda idónea, que lo podemos encontrar en Génesis 2, 18 al 22. Entonces dice así, espere que se me perdió el versículo, se los va a leer de acá del celular. Dice así: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Bueno, era solo el 18. Ahí luego cuenta de los animales. Entonces ahí es bien interesante que todo lo que Dios creó, y se preocupó por todo lo que Adán estaba, y que era una sola persona, y muchas veces nosotros pensamos que Dios no se va a ocupar de una cosa tan insignificante. A veces no, o es a mí es lo único que pasa, que muchas veces nosotros estamos preocupados por muchas cosas, y cuando nos devolvemos en el Génesis vemos que Dios hizo todo para que el hombre estuviera bien y estuviera cómodo y estuviera sin hacer más de lo que Dios no necesitaba, ¿cierto? Pero como todos sabemos la historia y todos conocemos, luego en Génesis 3, 5 al 7 va a contar la Biblia precisamente que Adán y Eva desobedecieron el único mandato que les había dado. Se cansaron de estar comiendo, de estar disfrutando, de estar cultivando y de estar haciendo lo que era lo que a Dios le agradaba, ¿cierto? Entonces ahí vemos que hubo una caída, que es la caída del hombre, y cuando pasa esta caída podemos ver dos consecuencias. Y esas dos consecuencias fue las consecuencias de la búsqueda de la independencia de Adán y Eva. Y lo podemos ver de la siguiente manera. En Génesis 3:16 va a decir, pues ahí va a empezar, tener hijos con dolor y esfuerzo. No sabemos cómo sería antes porque la Biblia no va a contar cómo era, pero en Génesis 3:16 sí cuenta. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces ahí precisamente vemos, Javier se ríe, pero pobre Daniela, pero bueno, ahí podemos ver precisamente cómo Dios estaba diciéndole que iba a venir una consecuencia por una búsqueda de una independencia que no era necesaria. Yo no sé si ustedes se han puesto a preguntar cómo sería la vida si hubiéramos estado en el jardín del Edén. Muchas veces uno se pone a pensar, si no se hubieran puesto a comer ese fruto, pero bueno. Y el segundo es, que dice de la siguiente manera en Génesis 3:17 al 19. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y en polvo te convertirás. Ahí la Biblia no está diciendo de que el trabajo fuera malo, sino que el trabajo se iba a volver mucho más duro para Adán. Y que eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora nosotros estamos trabajando, la mayoría, yo trabajo 8 horas, me demoro como 3 entre ir y venir del pueblo donde trabajo, pero ahí vemos que precisamente todos los que trabajamos sabemos que el trabajo, aunque es bueno, muchas veces a nosotros nos cuesta, ¿cierto?
Y de la misma manera la palabra va a hablar que precisamente el trabajo no sabemos cómo sería antes, como les estaba diciendo, pero viene un cambio y esas consecuencias son traídas de la independencia, una consecuencia para la mujer y una consecuencia para el hombre, que son y que desde ahora pues todos los días las podemos ver, tanto en el trabajo y tanto en la mujer en el parto, ¿cierto? Pero también vemos que vienen una serie de consecuencias después de eso. Viene la muerte de Abel y vienen una serie de relatos que va a contar más el Génesis, que son guerras, que son catástrofes que van a pasar, que es como lo que pasa con Noé, el diluvio, que Dios también arranca todo, pero vuelve otra vez y se da una repetición de todo lo que está pasando, y se da una repetición de guerras, de conflictos, y del hombre intentar buscar esa dependencia de nuevo, pero que nunca la ha logrado encontrar. Pero hay algo muy interesante, que el propósito de Dios no era que nosotros siguiéramos viviendo en independencia, y por eso Él envía a Jesús a morir por nosotros para restablecer esa relación. Y esto lo va a contar en Hechos 14, 16 al 17, y dice, precisamente Dios deja hacer al hombre y a todos los que estaban a partir de Adán y Eva, hacer una serie de cosas que no estaban bien, pero precisamente para llegar a un punto donde iba a haber un punto de partida, y va a decir así: en el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, les da alimento y corazones alegres. Y entonces ahí ya está diciendo que esto lo está contando en Hechos de los Apóstoles, y está diciendo que hubo un tiempo en el cual Dios los liberó para que todos hicieran lo que quisieran, pero que nunca dejó que ellos desconocieran que Él era Dios. Y luego en Romanos 5, del 9 al 10 dice: entonces que ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y ahí vemos precisamente que cuando viene Jesús, Él viene a restablecer esa relación que se había roto cuando Adán y Eva buscaron una independencia que ellos creyeron que era lo necesario para ellos vivir bien, ¿cierto? Entonces cuando vemos que Jesús viene, Él viene a restablecer, acá lo llama como una amistad, y suena muy bonito, ¿cierto? Pero lo que viene a restablecer, y también más adelante lo va a decir, que viene a restablecer esa relación de dependencia que tenemos con Él. Entonces, ahora, yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría depender de Dios totalmente? De la manera que lo hacía Adán, sin preocuparse por qué comer, sin preocuparse por qué techo. Y sería fácil. O quienes le han dicho a Dios, como por ejemplo, que yo muchas veces le había dicho antes, es como: Señor, yo quiero que usted me ayude en esto y esto, pero en esto no. Como que esto déjemelo aquí a este ladito, que de eso me encargo yo. Y de eso se trata precisamente, de entregarle totalmente a Dios todo lo que estamos viviendo, pero no solo lo que estamos viviendo malo, porque muchas veces es como decir: Señor, yo te quiero entregar lo malo, pero yo me quedo con lo bueno, pero que parece bueno, pero yo no te lo quiero entregar. Pero es entregarle absolutamente todo a Él, y entregar esa dependencia que nosotros creemos que tenemos, esa independencia, y volverlo una dependencia con Él. Y las maneras de tener como la dependencia absoluta encontré, y les voy a decir 5 maneras que están en la Biblia, que lo dice de la siguiente manera. La primera es creer que nuestra dependencia fue restaurada. Eso lo va a decir en Hebreos 1 y 3, y ya lo leíamos antes en Romanos 5, del 9 al 10, donde habla acerca de que Jesús vino para restablecer esa relación que se había roto, y precisamente crear una nueva relación con nosotros. Ya no preocuparse por nosotros estar de una manera independiente y viviendo de manera independiente, sino restablecer esa amistad que tenía con Adán, y esa amistad que es tan necesaria para nosotros. Entonces, esa es la primera, creer que nuestra dependencia fue restaurada. El segundo paso es depender de corazón. No es solo una actitud, sino que depender de todo nuestro corazón. En Proverbios 2:4 va a decir: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Es ser humildes en reconocer que todo lo que tenemos es por Él, y todo a donde vamos es solamente por Él, y entender que todo lo que vamos a lograr tener también va a ser por Él, ¿cierto?
pero lo que hoy tenemos es entregarlo también, es servir con lo que tenemos y no solamente con lo que nosotros queremos, es con todo, es con absolutamente todo lo que tenemos que servir a Dios. El tercer punto es, debemos rendirnos completamente a Él, entregar nuestras cargas y dificultades para que Él se haga cargo de ellas. Muchas veces nosotros estamos viviendo de una manera y viviendo estresados por ciertas situaciones, pero la misma palabra va a decir en diferentes pasajes que debemos entregar nuestras cargas y aflicciones a Él y Él se encargará, y que debemos solo creer en Él, pero ese creer implica tener fe, y ese creer también nos implica que también creemos que Él puede cambiar toda nuestra vida y puede cambiar todo lo que estamos viviendo. El cuarto es entender que depender es un pacto de amor para obedecerlo. Y es precisamente, yo creo que es uno de los puntos más importantes. Es obedecerlo, pero es porque entendemos que Él tiene un propósito más grande con nosotros y que los propósitos de Dios van mucho más allá de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros comprendemos, y que esa dependencia de nosotros implica también obediencia hacia Él. Es obedecerlo en todo, pero obedecerlo es generar esa dependencia que Él quiere que nosotros tengamos. Y por último, y yo creo que es el más importante, que el lugar donde podemos depender de Él es en la oración. Y lo va a decir en dos pasajes que yo creo que todos lo sabemos o que los hemos escuchado, y uno es que habla acerca de oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y el segundo es: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, por último, les voy a contar como algo que estaba escuchando estos días y que me pareció muy interesante. Yo lo estaba escuchando con Jenny, y estaban hablando acerca de que ¿a cuántos los han invitado acá a un matrimonio? Unos 15. ¿A todos o no? ¿Y a cuántos los han invitado a participar de un matrimonio? Unos 15. No más a 3. ¿No les han llegado tarjetas de participación? No. ¿Y conocen la diferencia entre participación e invitación? No conocen. Bueno, yo estaba escuchando y me pareció muy brusca la explicación que dio, pero el que participan es el que no les alcanzó la plata para invitar. Pero básicamente es eso, un matrimonio, unos 15, eso sale muy caro. Acá los casados sabemos que eso sale costosito. Entonces la invitación es cuando tenemos en cuenta a la persona en todos los gastos, y que la persona va a venir y va a estar con nosotros en la recepción, en el matrimonio, en todo. Cuando lo invitamos a participar es que la persona, nosotros le mandamos una invitación, pero simplemente no es para que vaya, sino para que la persona sepa que nos vamos a casar. Es algo así. Simplemente es como: lo invito a participar de mi matrimonio, y ahorita es muy reciente que le envían la participación, pero para que lo vea por una transmisión. Entonces, cuando miraba esta diferencia, muchas veces nosotros estamos invitando a participar a Dios en nuestra vida, pero yo creería que en realidad lo que deberíamos hacer es invitarlo para que Él esté en nuestra vida. Y veía como esa separación, porque nosotros muchas veces queremos que Él vea la vida de nosotros, pero que Él vaya viendo, y que en ciertos momentos como que Él vea y nos diga que sí o que no, pero en realidad lo que deberíamos entregarle es una tarjeta de invitación, y que Él participe activamente en nuestra vida. En la Biblia va a hablar también en que en las bodas de Canaán a Jesús lo invitan, y que lo invitan precisamente a que asista a las bodas, pero más que una invitación, vemos que Jesús hace su primer milagro en las bodas de Canaán, y es convertir el agua en vino. Y eso me recordaba también precisamente que qué bonito es invitarlo, pero que Él nos cambie por completo. No simplemente nosotros decir que venga y participe, o que venga, conozca nuestra vida, o venga, conozca cómo nos estamos desarrollando, sino que Él sea un participante activo en todo lo que estamos viviendo. Y esa es como la invitación más importante, y que Él sea de quien dependemos, y que todo sea dirigido hacia Él. Ahorita lo estábamos cantando y me acordaba de esa canción que decía que ahora lo invitamos para que Él venga a nosotros y que su reino se establezca acá. Pero que cuántas veces nosotros estamos cantando sin saber que estamos cantando, porque pedirle a Dios que su reino se establezca en nosotros es renunciar a todo lo que estamos viviendo y renunciar a todo lo que a nosotros nos parece bueno, pero es lo que Él quiere, renunciar
a la manera en la que estamos viviendo, renunciar a lo que nosotros decimos como que, ay no se sabe si está bien, no se sabe si está mal, que muchas veces estamos como en el límite y estamos bordeando el límite y nosotros estamos diciendo como de cierta manera, no, pero es que eso no está tan mal, pero es renunciar a eso solamente porque queremos que nuestra vida dependa de Él. Y yo creo que esa es como la invitación más importante y era lo que les quería compartir. Me acordaba que hace tiempo, no sé, hace como 4 años, yo tenía una cámara y la cámara, pues con la cámara que yo tomo fotos acá en la iglesia, en este momento se dañó, pero hace como, por eso hace cuánto fue, como 3 o 4 años, pues más o menos como 3 o 4 años la cámara se dañó y bueno, yo estaba como recogiendo la plata, era muy costoso, eran como 480.000 pesos que costaba el arreglo y me acuerdo que Jenny me dijo, ay amor, mi tía está haciendo una rifa. Y yo le dije, bueno, vea, yo le doy, pues yo le dije que sí, pero ni le pagué. Ella pagó y yo luego le pagué y luego me vacunó. Porque me terminé ganando la rifa y era 1.000.000 de pesos. Pero yo no hice ningún esfuerzo como para arreglar la cámara por ese lado y yo creo que es Dios. Porque cuando ponemos lo que tenemos a disposición de Dios, entendemos que dependemos de Él, pero que todo lo que tenemos es para su obra. Y es entender eso, que esa dependencia también nos implica obediencia y es seguirlo y disponer todo lo que nosotros somos hacia Él. Entonces los invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a terminar como este tiempo orando. No sé si todos conocen hoy de Dios o quieren darle una invitación para que Él ingrese a sus vidas y que Él no sea nomás un participante, sino que Él también pueda estar en su vida haciendo cambios y entregándole todo lo que nosotros somos. Entonces, Señor, te damos muchas gracias en esta noche porque tú nos permites estar acá, por este tiempo que nos permites compartir. Gracias porque tú nos permites conocer más de ti cada día, Señor. Gracias porque cada día queremos depender más de ti. En esta noche te extendemos la invitación a nuestras vidas, Señor, que tú seas un participante activo, no solo una persona que está sentada, Señor, sino que de la misma manera que cuidabas de Adán, entender que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que tú tienes cuidado de nuestro hogar, Señor, de nuestro alimento, Señor, que tú tienes cuidado de nuestro trabajo, de nuestra provisión diaria, Señor. Queremos renunciar a todo lo que estamos haciendo, Señor, queremos renunciar a la manera que estamos viviendo y entregarte nuestra vida por completo, Señor, que tú seas quien dirija nuestra vida, Señor, que nos lleves por los caminos que debemos andar, Señor, y que cada día nos permitas conocerte más en oración, cada día entregarte cada una de nuestras decisiones, Señor, y llegar al punto en el que tú seas quien tome las decisiones por nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta noche, ponemos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que esta oración que estamos haciendo no se quede solamente acá, Señor, sino que podamos cada día ponerla en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.